Tengo un libro que es el que me ha hecho famosa en Francia, que se titula El orgasmo femenino en el siglo XVIII. Bueno, entonces me he dedicado a estudiar la representación del orgasmo femenino en la literatura francesa del siglo XVIII y en la pintura francesa del siglo XVIII. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Me presento, soy Lidia Vázquez, catedrática de Filología Francesa de la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues como te estaba contando, Lucas, hace ya muchos años, porque mi tesis la defendí en 1985, hice una tesis, bueno, estudié en Francia y hice una tesis sobre literatura libertina del siglo XVIII. Y su relación con la pintura. Era una tesis de literatura comparada, que pues no se hacían muchas en la época, y entonces ahí me acerqué a la pintura. Bueno, también mi padre era historiador del arte, especialista en pintura, en Goya. Yo pues eso, literatura libertina del siglo XVIII, con un tema que me interesaba particularmente, un doble tema, que era la mujer y la sexualidad, ¿no? La mujer como personaje sobre todo, porque en el siglo XVIII pues había más mujeres personajes que mujeres autoras, pero con una gran importancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues me metí en ese mundo de la literatura libertina, la sexualidad, las mujeres, y ahí he trabajado muchos años. Tengo un libro, se me conoce, así voy a contar un poco por lo que se me conoce. Tengo un libro que es el que me ha hecho famosa en Francia, que se titula El orgasmo femenino en el siglo XVIII. Bueno, entonces me he dedicado a estudiar la representación del orgasmo femenino en la literatura francesa del siglo XVIII y en la pintura francesa del siglo XVIII. Bueno, luego también he trabajado mucho sobre mujeres, porque también las hay, escritoras del siglo XVIII, sobre pintoras del siglo XVIII, he hablado mucho, sobre todo a finales del siglo XVIII aparecen pintoras que hacen cosas muy interesantes. Y bueno, y cómo llegué de ahí a los trabajos más recientes que he hecho sobre cómic y género. Bueno, también dirijo. Soy IP, investigadora principal de un grupo de estudios de género que se llama GIGEF, Grupo de Investigación de Estudios de Género de francés, en la Universidad del País Vasco, y ahí pues trabajamos masculinidades, feminidades. Yo me dedico pues sobre todo a la cuestión de feminidades, de mujer, y también a la cuestión queer, que luego retomaré. Ahí hacemos estudios comparatistas, ya hemos metido el cómic como una de nuestras líneas importantes, aparte de la lingüística, la literatura y la pintura. Y bueno, pues ahí es donde he empezado a trabajar sobre cómic. Bueno, el tema del queer me ha interesado siempre, y desde los estudios americanos de literatura queer o sobre literatura queer, bueno, sobre todo eran filósofas al principio las que empezaron filósofos, sujetos queer, los y las que empezaron en Estados Unidos a trabajar en los años 80, pero bueno, basándose fundamentalmente en Foucault y Derrida, o sea que tampoco habían descubierto nada nuevo. Yo, como soy muy Foucaultiana, pues me ha interesado siempre mucho el tema queer, sí que creo que nace con Foucault, y a partir de ahí, pues bueno, me ha interesado siempre el tema queer, aplicado a la literatura. ¿Por qué en el cómic? Porque creo que ahora está habiendo una producción muy interesante de queer, muy abundante, ¿eh? Hay cómic queer en Francia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Japón muchísimo, y entonces, bueno, pues no todo es buenísimo. Hay todavía mucho de militante, mucho de voy a contar mi historia para que se conozca, para que se visibilice, para que los queer salgan del armario. Bueno, pues yo creo que pero ya hay cómic de gran calidad que ha superado esa etapa, digamos, que me parece necesaria y bonita además de hacer, y que están haciendo cosas de gran calidad. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos un grupo, también me interesó por eso, un grupo en Historia del Arte en la Facultad de Letras de Gasteiz, en Euskadi, que es un grupo de investigación queer, que tienen también un proyecto de investigación bastante ambicioso, y entonces todos los años hacen unas jornadas internacionales
profesionales y bueno, pues nos invitan de vez en cuando a los de otras disciplinas, porque el queer es muy transversal también, y entonces, bueno, pues siempre quieren que haya alguien de filología francesa. Este año me tocaba a mí y entonces pues decidí cómic queer y es, bueno, va a ser el día 30 de septiembre, son esas jornadas virtuales, lo haremos por streaming y yo voy a hablar del cómic queer y espero, bueno, gracias a eso ayudar a difundirlo, ¿no? Pero creo que se están haciendo cosas bonitas, interesantes, atrevidas y bueno, pues el queer es muy tendencia, como no podía ser de otra manera, ¿no? Primero teníamos que salir lesbianas, gays del armario, luego los bis y luego ya tocaba el queer, claro. Bueno, yo lo que he hecho ha sido, a mí lo que me interesa es el sexo, ¿no? Sexo, mujer, y entonces a partir de ahí el queer es mucho más sexuado, que es lo que más les importa, digamos, lo que les define. Y entonces a partir de ahí lo que he intentado es buscar un abanico de posibilidades de realización sexual queer distinta, ¿no? Claro, el SM es importantísimo, bueno, todo tipo de fantasías que permite el cómic justamente, ¿no? Me dices los orígenes, pues yo, claro, pues cito a Herriman como el origen del queer mundial, ¿no? Porque ese Crazy Cat con Iñás, pues es una pareja muy queer, bueno, son animales, pero pues Crazy Cat a veces habla en femenino, a veces en masculino, no está nada definido, definida. Iñás pues parece más chico por el nombre, pero claro, pues es un ratón, tampoco se sabe, y luego son muy sadomasos, ¿no? El ladrillazo que te crié, pues bueno, y guardan hasta la distancia social, o sea que los podíamos poner de modelo ahora de relación moderna sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, eso ya fuera de bromas, pero bueno, pues por ejemplo, antes de que se hablara de queer en Estados Unidos, antes casi de que Foucault lo pensara, estaba Nazario con Anarcoma, que me parece el gran referente queer de este país y desde donde yo empiezo, ¿no? Anarcoma me encanta, me parece divertidísima, me parece fresquísima, me parece que no solo no ha envejecido, sino que cada vez está mejor, yo me la releo, ha salido la integral en un formato precioso que da gusto tenerla en casa, o sea que bueno, a partir de ahí, bueno, pues todo lo que se está haciendo ahora, que está muy bien, la verdad. Hombre, pues yo creo que sí, vamos, es lo que yo opino, claro, todo eso nos ayuda a ser más libres, ¿no? En lo que dicen los y las queer es que somos sujetos, somos individuos, cada uno somos un mundo, cada uno somos diferentes, cada una, y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que quiere explicar el queer, ¿no? Que más allá de grupos, ¿no? Lejos de ser guetos, lo que tenemos que hacer es reivindicarnos como personas únicas, que tenemos derecho a vivir libres y a vivir nuestra sexualidad libremente, tal como cada uno y cada una de nosotros y nosotras la queramos entender, ¿no? O sea, que desde luego, también eso me parece que es una labor importante del cómic. El cómic que es quizá ahora el arte más fresco que hay, ¿no? El que está más cerca de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, en la medida en que el cómic entra en la educación, no como instrumento, sino como objeto de estudio, pues sensibiliza a los jóvenes y a las jóvenes de hoy a esas cosas que están pasando, a ser más libres, más tolerantes, ¿no? Bueno, pues te he hablado de Anarcoma. Te voy a dar una lista que me he hecho para deciros así cosas de lectura. Bueno, luego está Koenig, que Koenig es cómic gay, pero es muy, muy queer también, ¿no? Entonces, bueno, aparte de Koenig, tengo a Maya Kobabe, que un libro precioso que se titula Género queer, doy las traducciones ya. Simon Hanselmann, que bueno, no está, a mí me parece súper queer, porque la relación de esa bruja con ese gato es fenomenal, y luego tiene unas escenas de sexo fantásticas del gato con el dildo atado a la pata de la mesa de la cocina, no cuento más, pero que son divertidísimas. Entonces, estoy hablando del Mal Camino, pero bueno, todas las de Hanselmann. Luego está Alison Bechdel. Alison Bechdel interesa mucho a los médicos que se ocupan de todos los seres intermedios entre hombre y mujer, porque ha hecho toda una teoría al respecto y que a mí me gusta muchísimo. Fanhaus me encanta. Luego tenemos, bueno, hay una que me encanta que es Superbollo contra la lefa, no sé si habéis visto no sé si conocéis ese cómic, pero ese os lo tenéis que leer, porque está prologado por Preciado, ¿no? O sea que claro, pues es prologa todo lo que hay queer y
y está fenomenal porque son distintas personas queer las que han hecho la historia de Superbollo, pero dibujada por distintas personas queer, ¿no? Y entonces sale muy bonito, cada uno en un estilo muy distinto, una estética completamente distinta, y es divertidísimo porque la LEFA es la liga de antifeminazis o algo así, ¿no? LEFA es con puntos, y es divertidísima. Esa sí que la aconsejo de verdad como algo de aquí. Luego está Mariko Tamaki, que también es estupenda. Laura Dean me ha vuelto a dejar, estoy dando los títulos. Alice Oseman, Dos chicos juntos. Tilly Walden, Me estás escuchando. Luego, pues en Francia he apuntado Ingrid Chabert y Carole Morel, que han hecho Espuma, doy ejemplos de traducidas aquí. Luego, para quien se interese por el queer, trabajos, yo aconsejo, no está traducido, es un tocho de 700 y pico páginas que se titula Queer Zone y que está hecho por una persona queer, Sam Boursier, francesa, y que me parece fundamental para asimilar la teoría queer y luego poder aplicarla al cómic. Queer Zone.